Buenas tardes, soy José Manuel López Sierra, de Compañeros Unidos para la Descolonización de Puerto Rico. Hoy es domingo 22 de diciembre de 2019 y estamos con María. Pronuncia tu apellido porque... Villeneuve. ¿Cómo? Villeneuve. 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 Ok, eso va a ser difícil para mí. O Villeneuve, es más fácil, aunque no sé, mi hija dice que no se pronuncia así, pero le es más fácil al oído del latino que no habla francés. Yo tampoco hablo francés porque ese fue allá el abuelo de los que llegó de allá, de Francia, Italia o Córcega, por allá, o sea, wow. Conectando. Villeneuve. Pues estamos aquí, doña María es una psicóloga clínica. No, yo soy psicóloga industrial, industrial organizacional, y mi doctorado es en psicología general. Oh, ya veo. La maestría es psicología industrial organizacional y el doctorado en psicología general orientado pues a la educación del adulto, psicólogo y otras disciplinas. Ok, vamos a hablar vamos a hablar hoy sobre la crisis psicológica del boricua que ha sido producido a propósito para explotarnos por tantos años. ¿Cómo vamos a empezar esto? Y vamos a decirle que yo vi en el internet algo que doña María escribió que me impresionó, porque habla de trastorno mental, habla de como personalidad múltiple, que somos boricuas para algunas cosas, somos norteamericanos por otras, puertorriqueños para otras. Y me interesó, y como ella es la que escribió eso, me gustaría abundar un poco más. ¿Cómo empezamos? Bueno, nosotros los psicólogos entendemos, o sea, que realmente en la isla hay un problema de salud mental grave, que está bien desatendido por el gobierno, el Departamento de Salud, aunque hay esfuerzos y los psicólogos, mis colegas, pues trabajan en sus oficinas privadas, pero no se fomenta, o sea, aquí es la idea de que el psicólogo es el loquero, igual que un psiquiatra. No se fomenta el que la persona que tiene presiones, angustias, por muchísimas situaciones que atraviesa, pues que vaya a la consultoría del psicólogo consejero, porque pues habemos diferentes disciplinas. Está el psicólogo escolar, el psicólogo consejero, el psicólogo clínico que trabaja con trastornos de salud mental, como las esquizofrenias ¿verdad? Que son realmente trastornos, pero estamos otros que trabajamos con la psicología en la industria, en la organización, con recursos humanos del trabajador, y ahí vemos las tensiones y las ansiedades que se combinan entre el hogar, la estrechez económica de muchos, más la presión en el trabajo por los patronos y por las situaciones legales que atraviesa el trabajador, el obrero. Pero que no se fomenta pues tan enfáticamente esa ayuda psicológica para la población, para el adulto joven, el envejeciente, y la presión económica y la presión de la situación de la isla como colonia, todo eso cala en la conducta del ser humano, porque hay muchos conceptos que chocan y a veces el ser humano no lo registra, se queda en el inconsciente, pero reacciona. Y nosotros somos una población bastante emocional, que reaccionamos. Y estamos en una situación de presión, de opresión
por el propio sistema, o sea, por la colonia. Yo digo, y eso lo digo yo, no lo he leído, de que se habla de la doctrina del shock que utilizan los gobiernos para conspirar y para desestabilizar todo el mercado y el sistema. Nosotros los boricuas, o sea, nuestra sociedad ha estado sometida a una doctrina de shock por 121 años, desde 1898, que nos invade. Nos suelta España y nos invade otro imperio. Así que son muchos años de opresión y depresión emocional, psicológica, económica, de cambio, porque cuando hay cambios socioculturales, por ejemplo, de los taínos y nos imponen la cultura española, ahí hay un choque interno, o sea, de nuestras raíces. Después viene otro choque, 500 años después, que hay un proceso de adaptación, de ajuste, sin dejar de ser lo que somos. Pero hay un choque y viene el otro choque con una cultura totalmente o diametralmente opuesta a la nuestra, una cultura anglosajona. Y ahí rompe esquemas, tratan de imponerse, de invisibilizar lo que somos, quiénes somos. Con la educación principalmente. La comunicación más directa que tenía que tuvieron los presidentes Truman, Roosevelt, fue con el Departamento de Educación. ¿Por qué? Porque es el medio para adoctrinar y cambiar las mentalidades e incluso desestabilizar esto de quién somos. Y una persona que no sabe, imagínese un colectivo que no sabe quién es, de dónde viene, pues no va a encontrar la indecisión y lo difuso hacia dónde queremos ir. Eso siempre va a estar en una ciénaga, en una arena movediza. Y lo que ocurre en la isla lo evidencia. O sea, hemos estado bajo una diferente, o sea, doctrina del shock, pero que nos han golpeado por diferentes flancos. La economía, la educación pobre, la educación bien aguada, maquillando nuestra historia, invisibilizando nuestras raíces, reemplazándolo por los héroes y la historia norteamericana. Y a través de los medios de comunicación, las películas, la televisión, todo está dirigido a Norteamérica. Es muy poco, o casi nada, que algunos productores y actores traen cositas de otros lugares, y ahora con el internet pues se prolifera un poco más. Pero todo eso ha estado controlado. Aquí Estados Unidos controla las comunicaciones por aire, tierra y mar. La transportación igual por aire, tierra y mar. Eso está bajo el control total de Estados Unidos, de federal. Así que la adoctrinación disfrazada, porque no es al estilo de cuando demonizan, ¿verdad? Los criterios, los ideales independentistas y eso, lo demonizan, comparándolo siempre con Hitler y el comunismo, pero es un comunismo radical que no es el comunismo realmente que sería el positivo, un socialismo pues compartido, una democracia participativa y compartida, porque en todas las ideologías siempre hay intercambio de todo, incluso hasta de la economía, siempre hay un intercambio. Ahora, ¿cómo son esos procesos? Es lo que lo hace diferente.
y nosotros hemos sido impactados, chocados, estrangulados con el neoliberalismo salvaje impuesto por Estados Unidos, la invisibilidad de nuestros héroes, nuestros artistas, próceres, de tanto prócer que nosotros tenemos, desde Valero, que es de la época de España, de tanto boricua que ha luchado en la liberación de América del Sur, de América Latina, al lado de Bolívar. Se me escapa el nombre. Bueno, es de Mayagüez, en general, que dicen que el Che de Puerto Rico. Sí, no, me está dando rondando porque es que es mucho. Pero yo señalo, ¿verdad?, que hemos estado bajo la doctrina del shock un poco modificada, pero bajo una doctrina del shock donde periódicamente nos desestabilizan, porque se crean unas crisis para Estados Unidos tomar ventaja de esas crisis, económicamente, con la sociedad, provocar el éxodo masivo de los boricuas, hacia los Estados Unidos y principalmente hacia otros países, pero principalmente hacia Estados Unidos, para ser tratados allá como personas de cuarta o quinta categoría y sufrir el prejuicio y todo lo que se callan, la diáspora, ¿verdad?, que está todavía por allá. Entonces nos van desarticulando porque tienen sus hijos y se crían en el sistema anglosajón, y entonces tienen una idea errónea, equivocada, con un sentimiento de este terruño, pero con una idea, entiendo yo, un poquito distorsionada de lo que realmente somos y de lo que fueron sus padres. Y no es que yo discrimine, porque líbreme, Señor, de la discriminación, pero las realidades son realidades. Luego hemos estado, en ese proceso de adoctrinación mediante la educación, una educación muy pobre en el sistema público, restringida, con muchos maestros que tratan y luchan por la enseñanza, que tienen en calidad, pero los currículos no van a la par y tienen que ajustarse a esos libros de texto y a eso que tienen que dar. Y eso, entonces, la filosofía educativa de aquí principalmente, como han señalado próceres, ¿verdad?, no está definida como claramente hacia qué clase de puertorriqueño, digo puertorriqueño y puertorriqueño en términos de la colonia, qué clase de boricua que sienta lealtad por esta patria. No, la lealtad está dirigida en todo momento hacia la nación norteamericana. Tú vives aquí y naciste aquí, pero estás bajo la bandera norteamericana. Y entonces en esa confusión, ¿cuál es mi patria? Si la de aquí o la de allá, como dice la canción de no soy de aquí ni soy de allá. O sea que por ahí, en ese arquetipo colectivo sigue dándose un... Mira, me hiciste pensar en psicología, hay una caja que se llama Skinner Box, donde uno condiciona a un animal a hacer lo que le da la gana. Claro. Para mí Puerto Rico ha sido un Skinner Box, donde el gobierno de Estados Unidos ha hecho lo que le dé la gana, manipulando los variables como le dé la gana. Y bueno, el hecho que los puertorriqueños tengamos una ciudadanía que no es la nuestra, eso es abnormal. Con eso nada más. Pues ahí todos esos detalles van
por más que el nacional que nace aquí diga, sí, yo soy puertorriqueño, desde allí empieza la adoctrinación, desde allí empieza la colonia, porque España impuso primero que esta isla se iba a llamar San Juan Bautista y después cambia a que es Puerto Rico por cuestiones comerciales de conveniencia. Y entonces, pues, ¿cómo es? Cuando tú eres de un lugar, pues, ¿cómo es que se le llama? Si eres de Yauco, eres yaucano, si eres de San Juan, eres sanjuanero, pues si eres de Puerto Rico, si eres de la isla que se llama Puerto Rico, pues eres puertorriqueño. Ya el nombre autóctono que nos da la identidad, la lealtad a la patria de Boriquén, lo ponen en un segundo lugar como algo folclórico. Y por ahí comienza esa desvinculación de identidad, o sea, de quién soy, de dónde vengo, cuál es mi origen. Y para que vea la crisis a nivel a que eso se puede llevar, si se controlan todas variables como se ha hecho aquí, que un grupo bien significativo de puertorriqueños, de boricua, quieren ser parte de los Estados Unidos. Se sienten como que no tienen, no se sienten que ser puertorriqueño o boricua tiene el valor suficiente para ser una nación como lo que somos. Y se quiere integrar a algo que realmente no son, porque la cultura norteamericana y la de Puerto Rico es totalmente 180 grados, son dos cosas. Pero hasta donde se puede llegar, el lavado de cerebro o la adoctrinación o el condicionamiento que tú puedes, y yo explico esto de esta forma, para uno poder haber hecho lo que los Estados Unidos ha hecho en Puerto Rico, tú tienes que virar el mundo al revés. Y todo tiene que ser el negro es blanco, lo bueno es malo, lo malo es bueno, lo bueno es tener una soberanía que no es la tuya. Bueno, hay gente que dicen que atesoran eso. Y por eso es que en Puerto Rico, bueno, yo no nací en Puerto Rico, yo nací en Nueva York. Y cuando yo vine en el 1980, el shock fue que al yo ver cómo se hacían las cosas en Puerto Rico, yo veía que se hacían las cosas de una forma bien atropellante, bien que coge un montón de tiempo para hacer una cosa que para mí es algo sencillo. Y después me puse a pensar, esto tiene que beneficiarle a otra persona, no a los puertorriqueños, porque estamos gastando un montón de dinero, hay que ir acá a buscar una licencia, pues hay que ir a buscar unos sellos en un sitio lejano de donde uno está, y ahí fue donde me puse a pensar, aquí realmente hay democracia o hay otra cosa que se está llamando democracia, pero realmente no es government by the people y for the people. Fíjate, mencionaste algo, o sea, en esa confusión de qué somos. Y aquí se ha trabajado de que la mentalidad colectiva de los borinqueños, de los boricuas, está en el limbo. Todo está en el limbo, en una tierra movediza, en una indeterminación, en un yo no sé yo, qué sé yo, o sea, funcional para todo. Tienes que ir allá y allá te dicen, no es aquí, es más adelante. O sea, es como un síndrome. O sea, es el limbo. En esto que tú hablas de la caja de Skinner, o sea, del estímulo-refuerzo, aquí hay estímulos, pero los refuerzos son negativos. Cojamos por ejemplo el sistema de vales de alimentos. Se establecen unas normas y unas estipulaciones para que tú cualifiques para recibir estos cupones. No obstante,
Si te pasas de X ingreso que tú te puedas generar por ti mismo, te lo quitan. Pero sin embargo, si eres una persona que cajera, por ejemplo, que lo que se gana a la semana son 300, 400 pesos, y cuidado, que al mes no llega, apenas llega a 500 pesos o 600, no llega ni a $1,000, le quitan el beneficio. Eso es, eso es un refuerzo negativo, porque entonces la persona, ¿cuál es el análisis que hace? Pues, ¿para qué voy a trabajar? Yo me quito lo que me incomoda, que me vaya a afectar, porque el efecto de yo trabajar es negativo. Pues entonces elimino el elemento negativo para entonces mantener lo que yo quiero recibir, o las ayudas que necesito, sea de vivienda, de utilidades, de alimentos, en eso. El ejemplo, para que se pueda ver con más claridad, ¿verdad? Para el que no lo vea con claridad. Yo tengo un hijo, por ejemplo, y me saca una nota bajita en una asignatura, un examen. Pero él tiene asignado de tarea botar la basura y no le gusta hacer. No le gusta ir a botar la basura. Pero entonces yo le digo, mira, mi amor, si tú me mejoras la nota de este examen o de eso, no vas a ir a botar la basura en un mes. O sea, pongo unos parámetros. Claro. Y dice, pues bien. Y el muchacho subió la nota y yo elimino lo que le desagrada. ¿Te fijas? Sí. Si le quitan qué es lo que le desagrada, esas ayudas que necesita, que son vitales para tener un poco de más calidad de vida, pues dice, pues yo elimino lo que me va a quitar lo que a mí me agrada. ¿Ves? O sea, y entonces los refuerzos son negativos. Hay refuerzos porque la ley dice no, porque ahora van a ir, pero entonces le van restando el beneficio cuál es el nivel de vida. Y aquí todo el mundo se compara con Estados Unidos, y esta isla no se puede comparar con la economía de Estados Unidos. No puede ser. Que allá pues se compara con Estados Unidos. No, porque el costo, la gran diferencia es que estamos en una colonia y eso es una república. No, allá se gana más, sí, se gana más, y pero también se paga más, y también hay otros gastos que no son los que existen aquí. Claro. Y no se pueden comparar con las estipulaciones que ponen allá, con las que son apropiadas para en esta isla, en este archipiélago. Que se olvida que esto no es nada más 100 por 35, que esto es un archipiélago más allá de los 100 por 35. Exacto. Y en ese sentido, pues todo está como diseñado para mantener ese limbo, esa indecisión, en una actitud más bien derrotista y de conformismo, porque esto no va a cambiar, porque pues las cosas son así. No, pero mira qué chévere, mira qué bueno, mira lo que tenemos, una infraestructura, y cuando viene un huracán, ¡puf!, se cayó. La economía y las grandes empresas, la clase aristócrata de la isla, que es dueña de los medios, ¿verdad? Porque se encaramaron allí, hicieron su riqueza a costa ¿verdad? De muchos, como le diría, desde la época de España, cuando entró Estados Unidos y eliminó la moneda que nosotros teníamos circulando, la degradó, y 40%. Muchos terratenientes de la isla perdieron sus tierras, y ¿cómo comienza aquí a degradar la economía? Cuando Estados Unidos comienza con el monocultivo. Puso toda la caña. Aquí, cuando llegaron a Estados Unidos, aquí no había deuda pública, no había, cero. Había una canasta alimenticia para la gente.
esto es verdad que esto recibía del Tesoro de México, porque como aquí se robaron hasta los españoles hicieron su estrago, los piratas y los ataques que venían de otros imperios tratando de apoderarse de la isla, porque hemos sido bien demandados por otros imperios de posesionarse de esta isla, pero Estados Unidos, bajo la opresión de la guerra hispanoamericana, y le dobló el brazo a España y le dijo: o me das a Puerto Rico y a las Islas Guam, o seguimos con la guerra. That's right. y España, que estaba minado, que ya estaba... Eso le explica muy bien Nelson Roche Santoro. Sí, exactamente. El gran Nelson Roche lo explica muy bien. Pero hay mucha historia, y aquí la mayoría de las personas y de nuestros jóvenes la desconocen, lamentablemente. Bueno, yo soy maestro de escuela elemental y le estaba diciendo a doña María sobre un artículo que yo escribí, que le puse de título Where's Bloom in U.S. Schools? Y yo lo que digo en ese artículo es que Benjamin Bloom, un psicólogo educacional, él identifica 6 etapas de desarrollo del pensamiento. Exactamente. Y yo trabajé con el Departamento de Instrucción Pública por unos 3 o 4 años antes que fui a trabajar en la Fuerte Buchanan, en una escuela que tienen allá en el puesto. Y para aquel entonces, ya para 1983 creo que fue, el nuevo enfoque en el Departamento de Instrucción Pública, que se llamaba así en aquel entonces, era que vamos a enseñar el pensamiento crítico. Y cuando yo escuché eso, yo dije, pero ¿cómo es posible uno tener un sistema de educación y no esté enseñando el pensamiento crítico? Y lo que yo digo es que para un imperio que te quiera dominar, es bien conveniente para el imperio mantenerte en las primeras 3 etapas de pensamiento de Bloom, para que tú por lo menos tengas un trabajito y trabajes en McDonald's o Burger King o en Sears, pero no quiere los otros que son de unos niveles más altos de pensamiento crítico, de analizar, de crear una idea, de evaluar. Porque al uno poder hacer eso, se van a encontrar con una revolución, porque la gente va a decir: adiós, y Puerto Rico es de nosotros. ¿Y por qué estamos permitiendo que otro país venga aquí y nos explote como lo están haciendo? Y ahora eso nos lleva a donde quiero llegar cuando terminemos esta entrevista, de qué podemos hacer los puertorriqueños allá y acá. Yo creo que somos casi 9 millones de puertorriqueños, para empujar, porque el imperio que se está lucrando grandemente de Puerto Rico. Hay estudios de eso. Hay economistas de la Universidad de Puerto Rico que han hecho sus estudios en economía de qué es lo que Estados Unidos anualmente saca a través de la ley de cabotaje, seguro social, comunicaciones, transportación, aranceles, de muchas partidas que el pueblo a veces desconoce o no lo piensa, de que lo están extrayendo, y saca sobre 75 billones anuales, y ese número sube o baja. Y que regresa en subsidios alrededor de unos 25 o 30 billones, y la gente, y como si fuera, y nos los dan y los tiran como si fuera una limosna, si ese dinero se lo llevaron de nosotros. Es como decir FEMA, los FEMA y las ayudas de FEMA. Las ayudas de FEMA nada que ver. En las hipotecas de cada vivienda de esta isla, en toda la hipoteca, hay un % que está incluido en ese pago
para FEMA, que son desastres catastróficos para la isla, que nos lo sacan a nosotros, a los boricuas, y lo pagamos y no nos damos ni cuenta. ¿Dónde está el dinero? Porque miren, yo me pongo a pensar todo lo que en IBU, en el CRIM que se paga, en las partidas, en Claro hay una partida que se le da al gobierno aquí estatal, y en el programa Jugando Pelota Dura hicieron un mini análisis de todas las áreas donde sacan una partida para el Departamento de Educación, para el gobierno, que son billonarias. ¿Dónde está ese dinero? Pues mira, y porque más encima de eso lo que se supone, entre comillas, ¿verdad?, que Estados Unidos envía para subsidios, que nos lo saca a nosotros, y la gente tiene una idea de que dependemos de Estados Unidos. No dependemos de Estados Unidos. Estados Unidos, este es el mercado más grande que Estados Unidos tiene en su economía. La flota esta, con la ley de cabotaje, la flota de Estados Unidos, la subvenciona nosotros los boricuas, porque de aquí es que nosotros somos quienes tenemos más impuestos, porque incluso el Seguro Social, que es una imposición que me la sacan de mi cheque, aunque yo no quiera, cuando después de que yo trabajo los 30 o los 40 años, a los 60 y pico de años, ellos te cogen los últimos 5 años, y si esos fueron los peores de tu vida, esa pensión de Seguro Social te viene así chiquitita, de 600 pesos, 500 pesos, y te van subiendo por el costo de vida, 5 pesos, de 5 a 10 dólares anualmente. Imagínese usted, un anciano, o sea, una persona, no es anciana, de la tercera edad, la edad de oro, como yo, con una pensión en ese nivel. Mira, iba a decir que la profesora Marcia Rivera, recientemente en Calle, yo fui allá a cubrir eso. Hay una grabación, estaba también el doctor Nelson Rochet. Ella dice que anualmente la compañía norteamericana sacan de Puerto Rico anualmente la misma cantidad de la deuda que dicen ellos que Puerto Rico debe. Si vamos a hablar de la deuda no es nuestra. Claro que no. Esto es una colonia, es un territorio no incorporado, en lo cual Estados Unidos ha estado al tanto de todo lo que el gobierno administrador de la colonia hace, ni bajo su consentimiento es que el gobierno hace las transacciones que hace, porque cuando ha querido decir eso no se puede hacer, levantan el teléfono rojo y le dice, mire señorita o señorito, no se puede. Como le hicieron a Rafael Hernández Colón cuando quería hacer algo. Y así también creo que le hicieron. Sí, algo con el petróleo. Han ido programando que vaya endeudándose desde que llegaron, que no había deuda fiscal aquí, y por ahí empezó a que cogieran prestados y así, y fueron endeudando y acondicionando a los que se montan en el gobierno, a un gobierno bipartidista, PPD y PNP, que es la ilustración más crasa y más clara de lo que es la indeterminación y el desorden de personalidad, los indefinidos y los que quieren ser lo que no son. O sea, PPD por un lado, ahora volvemos limbo, al trastorno mental. El PPD pues en el limbo porque ni somos libres, no somos Estado, ni libre ni asociado, porque con ¿cómo es esto? Sánchez Vilella versus Pueblo determinó la Constitución nuestra es un acuerdo, es un tratadito ahí
que si ellos le da la gana de considerarlo, considera, y si no... Bueno, la ley 600 lo dice. Sí, ley 600. Y eso, nada, eso es el engaño del siglo XX más grande. O sea, que todas esas cosas son para indignarse, pero como hay un adoctrinamiento masivo y el crear unas condiciones de miedo, y miedo desde diferentes puntos de vista. Claro. Hay miedo económico y hay miedo hacia esto de la inestabilidad, porque como se crean burbujas de crisis para mantener ese sentimiento de miedo, pues se perpetúa en los más viejos del pasado, en los que van jóvenes que van surgiendo y se acomodan en las zonas cómodas y le dicen, pues si no te gusta, vete, y te facilita. ¿Cómo no se lo más facilitan a otros lugares del hemisferio? Durante María le dijeron que se vayan allá, que le iban a dar sitios, hoteles. Porque el interés es despoblar, pero nada, pero que por ahí es que viene todo este desorden de salud mental sociológica que trasciende al núcleo de la familia, con las presiones económicas, con la educación, una pobre educación, que el énfasis no está en valores morales, en valores de respeto, en lealtad hacia la patria, a esta patria. En todas esas, y esto es como decimos, la mogollita. La mogollita o la mogolla grande que hay en la cabeza de nuestra población, de muchos de nuestra población, porque no puedo decir que de todas, porque... Bueno, la salida de esto, o la solución de esto, yo lo veo bien difícil, porque no vamos a recibir difícil, digamos nunca. Digo eso porque los Estados Unidos, el gobierno no nos va a hacer fácil a nosotros salir de este problema. Claro que no. Tampoco toda esta gente con mente colonizada que están con los trastornos mentales, con las personalidades múltiples, tampoco. Yo veo esto después algo bien individual, que la gente mismo se tiene que despertar, darse cuenta de lo que está pasando, y a nivel personal tiene que hacer un esfuerzo extraordinario. Pero se va creando conciencia, ¿sabes? Yo creo que sí. Se está creando conciencia en cuanto a eso. Nuestros jóvenes y muchos de las personas de la tercera edad, del adulto joven, está creando conciencia ante la presión. Yo creo en eso, que cuando tú tocas fondo es que se te va el velo corporativo, se corre el velo corporativo y tú puedes ver, ¿verdad?, cuáles son realmente los males. Mis colegas dirán, ¿de qué habla de personalidades múltiples? Porque eso es un trastorno, ¿verdad? O sea, eso es una enfermedad mental, no es tan tal, hay trastornos y hay enfermedad mental. Pero yo lo comparo, ¿verdad? Cuando me llamaste, que yo escribí esto, porque es que de verdad, al analizar la conducta nuestra, o sea, y han habido, mira, Madeline hizo escribió acerca de la personalidad del puertorriqueño, y nos describen, somos agresivo-pasivo principalmente, y con el sí, cuida, cógete esa, es lo que te mandó la otra. O sea, que son ¿verdad? Situaciones como de cotidianas del diario vivir. Sí, pero yo me refiero a tres formas de manejo, de manejarnos nuestra conducta aquí en esta sociedad en estos momentos. La gente, las personas, pues por hábito y costumbre, pero también por las cuestiones ancestrales, se identifican
¿cómo es que se le dice al que es gerundio? El que, como te dije ahorita, el que es de Yauco le dicen yaucano. ¿Esos son los gerundios? No sé. Bueno, pues no me llega el concepto. No te puede ayudar. Pero que no, se dicen, yo soy puertorriqueño. Pues mira, ¿qué está diciendo? Yo soy colonizado, porque Puerto Rico es la colonia. Y si soy puertorriqueño, pues yo estoy admitiendo que yo estoy colonizado en la colonia de Puerto Rico. Muy buen punto. Que yo soy tengo la ciudadanía norteamericana. Soy ciudadano norteamericano. Wow. Eso tiene un tipo de conducta también. O sea, ser puertorriqueño como colonia, sumiso, conforme, impotente ante la colonia, ante hacer un cambio por sí. O sea, tengo la ciudadanía, yo soy ciudadano norteamericano. El guapo del pueblo salió, ¿verdad? La bota. Pero esa bota nos está aplastando porque del imperio. ¿Para qué tú eres norteamericano? ¿Para qué? Para que te inunden los medios de comunicación con películas del FBI, de la CIA, de crímenes y cómo matan y cómo pasan la droga, porque eso es lo que se ve en la televisión y en las películas, o el otro lado opuesto, que son las Disneylandia, Disney World, la fantasía de Walt Disney. Todo va a caer mesiánico del cielo como una fantasía y estamos esperando el gran cambio por sí solo. No tenemos que hacer nada porque hay una varita mágica que se va a mover, y como en Disneylandia, que vamos a Disney World y eso es fantasía, la fantasía Magic Kingdom. Sí, y en vez de pensar en la pesadilla norteamericana, piensa, el sueño norteamericano, voy a estar mejor, y eso no es así. Hay que ir y visitar los barrios de Harlem, de Brooklyn y de New Jersey, en Nueva York y en otras áreas de los 50 estados norteamericanos. ¿Verdad? Cómo están las calles, cómo está la gente, el latino, los boricuas, a veces en los estacionamientos viviendo en una carpa. Y eso son noticias que han salido, yo no me lo estoy inventando. Eso es así. En una fila que cogen una cuadra para entrar en un shelter de esos para pasar la noche. La gente que se queda congelada porque no tiene un abrigo, un coat para abrigarse. Y mientras eso pasa, los Estados Unidos tiene 800 bases por todo el mundo en 80 países. Y después ellos dicen que eso es para defensa nacional. Ajá. Pero ¿por qué tú tienes que tener tantas bases lejos de su nación? Sí, pero entonces después no hay dinero. Borraron el hecho, la ciudadanía norteamericana, le borraron las letritas chiquitas que nadie lo dice, ¿verdad? De que aquí se estableció cuando vino la Segunda Guerra Mundial, para poder imponer el servicio militar obligatorio a nuestros jóvenes que se los llevaron para masacrarlos en una guerra de otro país que no tenía nada que ver con nosotros. That's right. ¿Ves? O sea, y de allí vino porque todo Estados Unidos, el Congreso, el gobierno norteamericano no hace nada aquí que ellos no tengan beneficio. Claro que no. Y esa ciudadanía de cuarta o de quinta vino sola para poder imponer el reclutamiento obligatorio para aquella época, en aquellos años. Y se llevaron miles. Y por si acaso no saben, en Puerto Rico se reclutan más soldados para el ejército norteamericano que ninguno de los 50 estados de Estados Unidos, y eso no quiere decir que los boricuas somos más patrióticos a la nación USA. Sí, es la necesidad. ¿Por qué? Porque al mantenerlos con una economía restringida, le ofrecen los beneficios como el pan
como los cupones de alimentos. Si te metes vas a tener médico, casa, una pensión, esto y lo otro. Y ahí estudios para tu familia, tus hijos y para todo eso. O sea, te compran, o sea, yo no digo que la dignidad, pero te compran esa conciencia por la necesidad de nuestros jóvenes, de nuestra gente que no consigue aquí un empleo con un salario digno, porque te quieren mantener en 7.25 y a los jóvenes que empiezan en 4.25. Volvemos a the Skinner box, te mantienen y como dice Nelson, en el corral de esclavos. Nelson Rochet, en el corral de los esclavos. Es que, ¿y cómo nos describen en las leyes? Nosotros somos súbditos, y la palabra súbdito legal era la palabra que le daban al esclavo en la época de los antes de y cuando vino la liberación siguieron siendo súbditos, pero eran esclavos libertos, pero como estaban de esclavos, es como tener un gorrión en una jaula desde que nace, y cuando tú le abres la jaula no se atreve a volar. Y así estamos nosotros. Y también en una jaula. Nos dan la oportunidad, porque tenemos alternativas para poder al lograr luchar por la patria, la justicia y la liberación. Las tenemos, pero el pueblo a la hora, yo como digo siempre, y me regañan de vez en cuando, y dice, es la única arma con la que disponemos, pues nosotros no tenemos ejército. Nos han perseguido y han demonizado tanto al independentismo y a los independentistas, que por cualquier cosa le ves una conspiración, sedición, y para la cárcel que va por 30, como Oscar López y como otros, como asesinaron a Filiberto. O sea, y el joven, o sea, un padre de familia coge miedo de que a su hijo le vayan a hacer una cosa así. ¿Ve? Y todo eso es condicionamiento, todo eso es miedo aprendido. ¿Por qué? Porque te dan el ejemplo, y hemos tenido bastantes ejemplos de las masacres. La de Ponce no ha sido la única para establecer ese miedo en el inconsciente colectivo de esta población. ¿Ves? Para demonizar lo que significa ser una nación independiente. Es miedo aprendido. Así es como doblega la conciencia de la independencia, o sea, ese sentido patrio. Y te dice, pues, y genera la impotencia internamente. Por eso digo que ciudadanía norteamericana hay que analizarla, de qué se trata. ¿De qué se trata? Es sometimiento, y y es imposición, y nos desvincula de nuestra identidad, nos va rompiendo de quién realmente soy yo. Y yo soy boricua, para que tú lo sepas, que se repite como el papagayo, pero eso no es una frase de papagayo. Yo lo escucho mucho cuando voy a Nueva York, en la parada puertorriqueña en Nueva York. Pues eso es un grito de rebeldía. Yo soy boricua, para que tú lo sepas. Te estoy gritando que no me vas a cambiar mi cultura. Te estoy gritando que no me vas a cambiar mi idiosincrasia. Te estoy gritando que no estoy de acuerdo, porque yo soy boricua, no soy anglosajón, yo soy boricua, pero me tiene sometido aquí, ¿ves? Y piensa que no tiene remedio. O sea, es un grito de rebeldía, de coraje, de una rabia internalizada por siglos y siglos y siglos. ¿Ves? O sea, eso no es que lo tenemos en la DNA. Eso está en el inconsciente colectivo ancestral. Eso viene de bien atrás. Que el que compuso la canción, y por alguna razón le salió esa rima,
porque eso no viene de la nada, eso viene de todas las revueltas que tuvieron Agüeybaná el Grande, Agüeybaná el Joven y todos los Yuquiyú, los Aíza, todos los caciques y los cacicados que hubo en Puerto Rico, en esta isla borincana. El único arma que tenemos, miren, el lápiz. ¿Usted sabe por qué? Yo se lo digo, y como él dice, ¿qué? Que las elecciones son coloniales. Pues si ese es el medio que tenemos, pues miren, independentistas, vólquense en las elecciones y vamos a apoderarnos en mayoría de Cámara, Senado y la fortaleza también, con una gobernación con ideales dirigidos a la independencia. Así que hay que educar, sí, pero lo tenemos que hacer también, o sea, los independentistas. Sí. De todas las divisiones que existen, porque aquí, con tanta división, el resultado ha sido que el único partido que ha persistido ha ido perdiendo matrícula. Y eso no nos conviene, porque un buen día, eso es lo que quiere un buen día. O sea, a menos que cuando vayan otra vez los PNP a decir, no, este pueblo quiere porque logró, qué sé yo, el tanto por ciento en el plebiscito, que quieren un plebiscito ahora de sí y no. Pues miren, pues vamos a votar que no, ¿sabes? No queremos Estado 51. Y entonces viene, o sea, que sigan yéndose, que sigan incrementando, o sea, paulativamente han ido desangrando. ¿Para qué? Para vaciar la isla y para dársela a los magnates y a los ricachones, y que el que queda aquí está sujeto y sometido a ser el sirviente de esos ricachones. Muchas gracias, María. Soy José Manuel López Sierra para Compañeros Unidos para la descolonización de Puerto Rico e Información al Desnudo de Nueva York. Muchas gracias. Encantada. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Día de Reyes. Feliz Día de Reyes, porque esa es la tradición nuestra. y los aguinaldos y todo eso. Lo demás es importado. Es verdad. Adiós, muchas gracias.